El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Shalom, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras, en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15, y el libro de Ezequiel, capítulo 37, desde el verso 37 hasta el verso 28, y el libro de Ezequiel, capítulo 36, del 22 al 28. También tomamos la cita, libro de Romanos, capítulo 11, desde el verso 18 hasta el 24, y nuestra cita preferida, Hechos, capítulo 3, desde el 19 hasta el 21. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración del nombre sagrado de Yahweh Sebaot, ese es su nombre, y el nombre sagrado de nuestro Mashiach, Yeshua. Estamos anunciando la restauración de las Sagradas Escrituras desde su contexto hebreo. Estamos anunciando las fiestas del Eterno y estamos anunciando la restauración de nuestra identidad. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología de reemplazo que sustituyó a Israel, la nación del pacto, la nación que fue escogida desde Abraham, Isaac y Jacob, y la teología del reemplazo sustituyó ese pacto, y ese pacto es irrevocable e irreversible. Por eso creemos que no es Israel que se unirá a las naciones, sino que las naciones tendrán que unirse a Israel. E indiscutiblemente, en los días en que los tiempos se pongan difíciles, mucha gente tendrá que optar por dos decisiones. O te unes al pueblo de Israel, o tendrás que unirte al Crislán, esa bestia punzante, danzante, terrible que se está orquestando en toda parte, como conocemos todo lo que estamos estudiando la Escritura, que se llama la angustia de Jacob, ese momento tan terrible que va a sufrir nuestro pueblo, en el cual va a hacer que mucha gente pueda tener dislucidado todo lo que es el aspecto profético. Independientemente de todas las cosas que la gente habla, hay un plan de salvación y sin Israel en el centro no hay ninguna solución. De modo que para usted poder entrar en el Olam Abba, usted tiene, número uno, que reconocer que Yahweh es el único Elohim, que Yeshua es nuestro único Salvador, único mediador entre Elohim y los hombres, que la Torá es nuestro manual de inducción, y que el pueblo de Israel es el pueblo del Eterno. Israel es la columna vertebral de la raza humana. Israel es el centro del mundo. Jerusalén es el centro de Israel. Y el templo es el centro de Jerusalén. Y el Mashiach es el centro de Israel, del templo, de Jerusalén y también del mundo. Así lo establece las Sagradas Escrituras. De modo que nosotros estamos anunciando esta restauración. Ya estamos en unos cuantos países donde ya tenemos ya personas trabajando, organizando este ejército de estos últimos tiempos, los restauradores que están anunciando lo que es la Torá, la Besorá, la buena nueva de nuestro amado Yahweh Sebaot. Bendecimos a la casa de Yahudá y realmente lo que está pasando en todo el mundo es asombroso. Queremos saludar a todos los hermanos que están en sintonía y queremos saludar también a todos los Roé, a todos los Moré. Saludamos allá en el Reino Unido al Moré, bienvenido, y también a toda esa comunidad que ayer me contaban que durante el servicio de Shabbat hubieron una cantidad masiva de personas, y eso es fruto de todas las cosas que estamos nosotros pidiéndole al Padre
que siga desarrollándose en toda esa comunidad de allá en Pimlico, en el Reino Unido. De igual manera, allá en Lorica, el Moré Cristian está trabajando ahí y se está desarrollando también esa comunidad allá en Lorica, en Colombia. Y de igual manera, el Roé, que está en Apartadó, Ramiro Ramos, está también desarrollando esas actividades por allá. Seguimos organizando en todas partes, en todos los lugares en donde el Eterno nos lleve. Necesitamos muchos delegados, personas que estén dispuestas, que hayan tenido convencimiento de lo que es regresar a nuestras raíces y que se pongan a estudiar para que pueda ser uno de nuestros delegados, esas personas que el Padre está usando para que sea representante de la restauración en su lugar. Allá en Medellín tenemos a la hermana Luz y allá en Colombia, no recuerdo si en Barranquilla está el hermano Aridio. Aquí en Santo Domingo está el Moré Marcos. Todas las personas que me llaman de Santo Domingo puede llamar al Moré Marcos al 809-317-8087. El Moré Marcos ya está trabajando ahí en Santo Domingo, enseñando Torah en su casa, y ayer me mandaba las fotos preciosas de personas que están estudiando la restauración. Quiero bendecir a la comunidad local, todos los hermanos que estuvieron ayer en el Shabbat. Estuvo muy bonito el Shabbat y bendecimos a todos los hermanos. Recuerde, vamos rumbo a Yom Teruah. Y el 15 de este mes, el 15 del mes que entra, no sé si hoy estamos a primero ya, pero el 15 vamos para Sefarat, vamos a estar celebrando Yom Kippur allá en Barcelona. Allá vamos a estar junto a unos hermanos celebrando Yom Kippur, y próximo a la fecha vamos a estar colgando el banner por si algún hermano que vive en Barcelona desea celebrar Yom Kippur con nosotros. Le vamos a estar dando los teléfonos, o usted se puede comunicar conmigo al 809-671-2593 para que celebremos Yom Kippur en Barcelona. Esta celebración de Yom Kippur para mí es de mucha importancia, porque el yo ir a Barcelona, España, Sefará, la tierra que arrojó a nuestros antepasados, y luego ir en este día de arrepentimiento, para mí tiene mucho significado. Yo siento que de ahí se van a desprender muchas cosas y que el Abacadosh va a seguir teniendo misericordia de la comunidad sefardita que en estos tiempos se está organizando para la venida inminente de nuestro Mashiach, Yeshua. Y realmente el pueblo de Israel, hay dos cosas que lo han caracterizado desde sus orígenes, y es el hecho que es la organización, ¿verdad? La organización y la formación. Esas son las cosas que hace que el pueblo de Israel permanezca hasta hoy. Y en este trabajo que el Eterno nos ha encomendado por su rajamín, por su bondad, donde quiera que vamos estamos haciendo eso, organizando a la gente. Tenemos ya una persona prospecta para Orlando, que también va a ser nuestra delegada. Tenemos una delegada prospecta también allá en Italia. Y así poco a poco el Padre va organizando este pueblo, porque Efraín está regresando, pero Efraín tiene que regresar organizado. El pueblo de Israel ha pasado muchos problemas, muchas dificultades, al igual nosotros, no sé qué era usted, yo también estoy pasando mis luchas, porque aquí se sufre, en este trabajo de la restauración se sufre. Nosotros le damos las gracias al Padre Eterno, Yahweh Sebaot, en el nombre de nuestro amado Salvador Yeshua, por habernos dado este privilegio tan grande de poder llegar a las naciones con este mensaje de la restauración de todas las cosas. En este año nosotros hemos viajado unas 5 veces a distintas partes, y toda cabot sea para el Eterno, porque realmente nosotros hemos podido presenciar en todos esos viajes la necesidad que apremia de que en cada lugar las raíces hebreas se estén organizando. Como yo decía la semana pasada, hay mucha gente enseñando las raíces hebreas, pero muy pocos están dispuestos a quizá dejar su lugar de comodidad
para irse a un lugar que no sea tan cómodo en donde ellos están. Nosotros cuando iniciamos este ministerio no teníamos ni la más mínima idea del impacto que iba a causar este ministerio en las naciones, y por eso, según hemos ido entendiendo al Eterno, nos hemos ido dando cuenta de lo necesario que es el uno seguir formando y organizando a la gente que escucha esos mensajes. Nosotros comenzamos a subir estos mensajes a YouTube y, como toda persona, pues dando a conocer el mensaje, ¿verdad? Hemos visto el impacto que ha tenido, y eso se ha hecho necesario de que pasemos de un nivel de estar enseñando a la gente por internet a que vayamos y hagamos presencia y que la gente pueda conversar con nosotros y que también se puedan organizar. ¿Por qué? Porque una vez que una persona ya tiene conocimiento de lo que es las raíces hebreas, una vez ya sabe lo que son los nombres, lo que son las fiestas, lo que son, ¿verdad?, las escrituras y lo que es la identidad, tiene que seguirle dando curso al obedecimiento de la Torá, porque ahí tiene que pasar de ser un creyente, de ser una persona observante, a una persona practicante. Y para eso necesita comenzar a aprender a celebrar Shabbat, a celebrar la fiesta, a estudiar la Parashá y a crear un esquema de tal manera que pueda sustituir o cambiar ese viejo esquema religioso que nos enseñaron en la cultura del paganismo. Entonces, cuando una gente escucha el mensaje, es impactado, se queda en el aire, no sabe para dónde ir, porque en su iglesia lo rechazan, en su iglesia lo tildan de apóstata, de loco, de hereje, lo rechazan, porque así son los círculos religiosos. Cuando Yeshua muere, óigame bien, y los Shaliá comenzaron a hacer todo el trabajo, comenzaron a surgir problemas, porque en todos los tiempos, como siempre le digo, en que el Eterno ha trabajado con el hombre, siempre han surgido problemas. ¿Cuál ha sido el problema que mucha gente se ha enfrentado una vez sale de su iglesia? Los líderes lo abandonan, porque yo no he visto nunca una cosa tan tremenda. Aquí hay gente que me pasa por el lado a mí y ni me saluda, pero a mí no me importa eso, ¿verdad? Porque como yo me salí del círculo, ¿ve? Ya yo no pertenezco a su círculo, yo soy un extraño, y eso a mí no me importa. Ahora, se ve claramente que en las sectas, cuando usted deja de ser parte del círculo de las sectas, usted se sale de ese círculo, usted se queda solo. Pues en ese proceso de transición es donde mucha gente está pasando, que se queda como en el aire, y ahí es donde muchos se han querido aprovechar para entonces comenzar a infiltrar cosas que no tienen que ver nada con la restauración. Una de las cosas que yo siempre he planteado a través del Ministerio de la Restauración de todas las cosas, escúcheme bien, es el hecho de que regresar a nuestras raíces no es regresar al judaísmo, no es practicar leyes alágicas, no es estudiar Kabbalah, ni Talmud, ni nada de eso, ni tampoco decir que somos noajitas. Ese no es el llamado de nuestro ministerio. De la manera que nosotros estamos planteando la restauración es, número uno, enseñando a la gente a la restauración de los nombres, el error de los nombres, el error que hay en esas escrituras y sobre todo la celebración de las fiestas y la celebración de la identidad. En medio de todo ese alboroto que se ha armado en el mundo entero, la gente curioseando y descubriendo sus raíces, ahí también Hasatán ha metido su mano, donde mucha gente ha sido víctima, ¿verdad?, en algunos lugares, de gente que sin ningún tipo de conocimiento han comenzado a enseñar doctrina de hombre, comenzando a enseñar muchísimas cosas que ni siquiera están en la Torá. Yo le he enseñado a la gente que hay dos tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento general. Usted tiene que tener conocimiento general de todas las cosas.
usted tiene que conocer lo que es una Kabbalah, lo que es una Kavaná, lo que es un Talmud, lo que es una Mishnah, un Pirkei Avot. Usted tiene que saber lo que es una Halajá. Usted tiene que conocer eso. ¿Para qué? Para que usted se defienda cuando alguien quiera venir a meterle a usted gato por liebre. Usted tiene que saber qué es lo que significa el judaísmo y usted tiene que saber lo que significa también lo que es el noaísmo. Entonces, en todo ese revuelo, en muchos lugares donde por la necesidad de que conocieron los nombres y no tenía quien lo instruyera, han comenzado a surgir engañadores, como pasó en los tiempos de Shaul, que sencillamente han conllevado al pueblo a actos inapropiados en deprimente de alguna familia. Y eso es lo que yo le vengo a presentar hoy en día. Nosotros nos hemos tenido que convertir en organizadores y formadores, donde quiera que nosotros vamos, que tenemos un delegado y hay una comunidad, le dejamos toda la logística para que esa persona siga trabajando y siga creyendo en Yeshua sin nada que ver ni con judaísmo, ni tampoco noajismo, ni Kabbalah, ni tampoco Talmud, ni nada de eso. Entonces, ¿por qué? Porque como en los tiempos de los Shaliá, el mismo Shaul, como vamos a ver a continuación, tuvo que enfrentar todas esas distracciones que venían en deprimente de la fe de los creyentes que habían creído en ese personaje que murió en Israel, que se llama Yeshua. Entonces, una de las comunidades que me contactaron y yo fui, pude conocer lo que pasó en aquel lugar. Y en este día yo quiero leerle este informe para que usted no vuelva a caer, no caiga en trampa de aquellos que se hacen llamar Roé o Moré o no sé qué, pero que no están enseñando la cosa correctamente. Mire, dice este informe que el presente informe tiene como objetivo dar a conocer la situación que vivió nuestra comunidad por medio de las enseñanzas de doctrina de hombre, las cuales afectaron en gran manera el área espiritual, el área familiar, el área personal y el área social de esos congregantes. Una iglesia que comenzó a estudiar la restauración y halló a una persona que no estaba capacitado para esto y esta persona lo conllevó a un camino errado. Ellos me contactaron a mí porque, como siempre yo le digo, tal parece que los videos, los estudios nuestros están bien claros, que la gente cuando yo voy a esos lugares no me hace pregunta de mis estudios, sino me hace pregunta de los estudios de otros. Por eso cada moré, cada roé, cada persona que está hablando en YouTube tiene que ser responsable, porque vuelvo y le repito, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que usted entiende. Ahora, mire lo que pasó aquí en este lugar, mire. Me narran ellos que la Quejilá se formó siendo una iglesia cristiana a través de una pastora que era líder legalmente constituida, y se adentraron en el estudio de la restauración, iniciando conociendo el nombre de Yeshua y el nombre de Yahweh, lo cual tuvo mucho aceptación y tuvimos divergencia de creencia porque mucha gente se resistía a salir del cristianismo. Entonces comenzaron a indagar acerca de las raíces hebreas y se toparon con uno de lo tanto que hay hablando de las raíces hebreas, que por razones de ética me voy a omitir su nombre, pero en el momento preciso yo voy a denunciar quién es esa persona, el cual esa persona se contactó con ellos y buscó un contacto dentro de ellos mismos para capacitarlo y para luego dejarlo trabajando como roé. Pues ellos dicen que ese señor, lo cual le parecieron certezo con base bíblica, el enfoque, que era judaizante y alágico. Escúcheme bien. Inició escucharon esos audios y los últimos audios que escucharon fue los míos. Pero ellos comenzaron escuchando los audios de ese señor, ¿ve? De ese señor que los adentró en el estudio, pero después se dieron cuenta que ese señor lo que estaba enseñando era Kabbalah. Entonces dice que no cabe duda
que teníamos una sede, ¿verdad?, en ese lugar, y sucede que al recibir esas enseñanzas, comenzaron entonces a ver la discrepancia que había entre las enseñanzas que nosotros estábamos llevando y las enseñanzas que ese señor está llevando. Una de las cosas que se le estaba enseñando mal a ellos, escúcheme, una vez, el dueño del ministerio instituyó a uno ahí, en ese lugar, y ese que él instituyó ahí, que lo instituyó por Sky, dice el reporte, entonces ese comenzó a enseñar cosas que eso fue un asombro. Vuelvo y me repito, estas señores de esta comunidad contactaron a uno de los que habla por internet. El que habla por internet lo contactó por Sky y le dejó un supuesto roé ahí. Y ese supuesto roé, según dice ellos, en combinación con ese personaje, con ese líder, entonces mire lo que comenzó a enseñar. Mire, bajo la dirección de esa persona, comenzó a imponer la circuncisión como primer requisito para la salvación. Escuche bien. Para pertenecer a su quejilá, donde muchos fueron discriminados por ser incircuncisos. O sea, lo mismo que estaba pasando en tiempo de lo que es el Beidín. 2. La vestimenta judía como una identidad, lo cual se tornó religiosa, ya que se le mandaba a los hermanos a permanecer vestidos, así sea de día, y dormir con ella puesta. Escúcheme bien. 3. Se le enseñó que teníamos 6 meses para dar fruto, según el tiempo de la cosecha de trigo, y el que no diera fruto en ese tiempo iba a ser rechazado por Elohim, según ellos. Se nos ordenó vender nuestras casas. Escuche esto. Ese sujeto que ese roé o que ese hombre puso ahí, incitó a esa gente a vender sus casas con el fin de huir a tierras, evitando la persecución, la contaminación de la ciudad, desastres naturales que según ellos venían, donde la orden fue dada por el roé principal o por el individuo principal. Se le enseñó que hablar o comer o visitar a otra persona no creyente contaminada, basado en la enseñanza de ese hombre. A las mujeres se le tenía relegada y solo eran valiosas para la procreación, de donde vino una enseñanza que la mujer que tuviera quirúrgicamente infértil no entraría al milenio y no podían tener relaciones conyugales con sus esposos, y que al mandamiento exigía procrear. Oiga qué disparate. Mire, 7, enfocaban la enseñanza de la Mishnah en dimensiones de la Torá, lo cual es Kabbalah, lo cual la imposición de la alajá rabínica impartida por ese ministerio. Enseñaba Kabbalah, Talmud, disfrazado de Torá, lo cual dictaminaban en rechazo a los no creyentes y a los que no compartían sus enseñanzas. 9, sus actitudes eran talmúdicas, rechazo, soberbia, orgullo, superioridad, ya que no se relacionaban con los hermanos, que para ellos eran rebeldes, hipócritamente enseñaban el amor al prójimo. 10, infundían temor por medio de enseñanza de las advertencias que publica ese señor en su página web, como el infierno, los reptilianos. Escúcheme bien, ¿dónde rayos aparecen que los reptilianos en la Biblia? Yo quiero que me digan de dónde salió ese disparate. Y me da pena que gente esté enseñando ese disparate de que es reptiliano. ¿Qué es eso? Conspiraciones de los gobiernos hacia la humanidad para exterminarlos con un sueño, donde Elohim mostraba un listado de personas que estaban desechadas. Escúcheme eso. Enseñaban que el divorcio basado en que no hay comunión la luz con la tiniebla, y que si un hermano tenía a su esposa y viceversa, y esta no seguía las enseñanzas, tenía el derecho de darle carta de divorcio por ser incrédula. Oye, mandando a familia a dividirse. No, dice, enseñaban la unicidad, la prohibición de la fiesta y la celebración de Shabbat sin incircunciso. Oiga eso, oiga lo que enseñan. Oiga lo que estaban enseñando, que para usted celebrar Shabbat, usted tiene que ser circuncidado. Eso es un disparate.
Eso es un disparate y eso es un error. Otra cosa, no se constituyeron ancianos para la toma de decisiones, ya que el Roé era la máxima autoridad y nadie podía refutar nada. La familia del Roé gozaba de privilegios, no tenían los demás miembros. Es decir, este pueblo fue totalmente invadido por un loco, porque es un loco. ¿Ve? Y dice claramente que ellos hasta le robaron el piano, la batería, todo. Un desastre. Un desastre. ¿Qué es lo que sucede con eso? Donde se está estudiando la restauración y no hay quien dirija, cualquier loco se mete. Y óigame, donde estaba ese loco metido era en la guerrilla. Y el miércoles antes de yo venir para acá, me entrevisté con uno de los que quedaban allá en ese lugar, donde ese señor tenía secuestrado a esa gente que ni siquiera comida le daba. Todo eso por hacerse llamar Roé. Porque la gente se cree que ponerse un talí, ponerse una kipá, ya es decir, yo sé las raíces. Entonces, ¿para qué nosotros estamos diciendo esto? Para que usted no caiga en trampa. Para que usted ponga atención a todo el que esté escuchando la restauración. Mire, aquí tengo, la Torá dice que para yo ejecutar un juicio, si yo quisiera ejecutar juicio contra ese ministerio que está difundiendo toda esa herejía y toda esa mentira, yo lo hiciera desde aquí. Y la Torá me dice que yo tengo que tener 3 testigos, pero aquí yo tengo 6 familias que fueron afectadas. Decía esta familia: atemorizar e infundir miedo con manipulación de las enseñanzas de la Torá por el líder y su esposa, lo cual obraba a favor sin su autorización. Manipulaba a las mujeres para que fueran sus títeres. Lo mismo que pasó la iglesia, la Quejilá a los inicios. Lo mismito. Se insistió en dejar a mi esposa a causa de que ella no compartía la práctica que había en la congregación. Vender nuestras posesiones para huir de una supuesta catástrofe, como anda mucha gente por ahí. Hay uno por ahí que ha dicho 3 veces ya en este año una fecha que iba a venir Yeshua, y Yeshua no ha venido. Entonces, donde está la bendición, el diablo también se mete para distorsionar la verdad y que la gente no pueda conocer la verdad. Por eso es que nosotros, si tenemos que seguir estableciendo el orden del ceder de la boda directo al corazón en el mundo, lo vamos a seguir haciendo porque hay que seguir ordenando al pueblo. Otra cosa es, dice, consideraba que todo aquel que sonrojase su rostro era considerado como una persona endemoniada. En ese lugar le hacen práctica de brujería a la gente y un sinnúmero de cosas. O sea, este reporte, usted tiene que leerlo para usted poder ver lo que están diciendo esta persona. Mire, aquí tengo otra familia, el cual le pasó lo mismo. Tengo otra familia también por aquí. Y como no tengo tiempo de leer el testimonio de toda esta familia, quiero pasar al curso de la enseñanza. Pero lo que he querido hacer con este informe es advertirle a todo aquel que esté escuchando algún mensaje en YouTube que verifique bien qué es lo que está escuchando. Regresar a nuestras raíces no es regresar, escúcheme bien, ni al Talmud, ni a la Kabbalah, ni tampoco a la Mishnah, ni tampoco al judaísmo ortodoxo. Mucha gente, óigame bien, ha comenzado a estudiar las raíces y cree que esto es convertirse al judaísmo. Esto no es judaísmo. Los judíos fuman, los judíos beben, los judíos se disfrazan. Esto no es eso. Nosotros respetamos la casa de Judá, pero entendemos claramente cuáles son las posiciones que un creyente tiene que tener cuando ha regresado a sus raíces. Entonces, para que usted no caiga en manos de esos negociadores por ahí que ahora andan con talí, con kipá, usted tiene que cuidarse. Yo no le estoy diciendo que esto fue un asunto, un error personal que una persona cometió, no. Yo no estoy diciendo que fue una falta que fulano de tal cometió, no. Yo estoy diciendo de una institución que afectó familia. Y eso hay que denunciarlo. Entonces, nosotros vamos a ver que en el caso de Shaul, esto no era nuevo. Imagínese con el impacto que tuvo la muerte de Yeshua y el impacto que tuvo la asamblea mesiánica, comenzaron entonces a surgir problemas. Y por eso vamos a ver que esos mismos problemas que usted ve que están pasando ahora, porque Satanás lo único que hace es que cambia de estrategia, pero su fin es el mismo.
Lo único que Hasatán hace es cambiar de estrategia según los tiempos, pero el fin es el mismo. ¿Cuál? Destruir, acabar, arrollar. A mí hay gente que si pudiera destruirme, me destruye, ¿ve? Pero como Hasatán sabe claramente dónde pone la mano, por eso el Eterno protege a cada cual. Entonces, vamos a ver que lo mismo que está pasando ahora es lo mismo que ha pasado siempre. Hasatán cambia de estrategia, pero su fin es el mismo. Mire, por eso vamos a ver el propósito de los viajes de Shaul enfrentando los conflictos. Mire, comenzando con Shaul, que Shaul no es Pablo. Shaul es Shaul. Shaul nació aproximadamente en el año 5 en Tarso, en la región de Sicilia, en la costa de Asia Menor, en la actual Turquía. La ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana por nacimiento, como dice Mashle, Hechos 22, 29. También en Hechos 22, 3 dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero cuando viví en esta ciudad fue instruido a los pies de Gamaliel y todos los detalles de la Torá de nuestros padres y era celoso de Elohim como todos ustedes. Es decir, Shaul conocía claramente a lo que era que se estaba enfrentando. Fue hijo de hebreos, eso no tiene ninguna duda. Su padre era posiblemente un adinerado de ese lugar. Luego, conocemos claramente que en todas sus vicisitudes dio claramente la evidencia de que era hebreo con nacionalidad romana, posiblemente hablaba griego también y hablaba arameo y hebreo. Nosotros podemos ver que fue un activo perseguidor, como ya nosotros lo hemos estudiado a través de la Escritura, y que estuvo durante el martirio de Esteban. Pero eso no es lo relevante que yo quiero tocar en él, porque ya eso usted lo conoce. Lo que quiero tocar es cómo comenzó su actividad. En Damasco y Arabia es perseguido por los judíos y huye a Jerusalén, donde he visto por Bernabé, quien lleva con Pedro y con Santiago en el año 36. Nosotros podemos ver ahí que escapando de los yahudí de habla griega, los prosélitos lo llevaron a Cesarea y fue enviado a refugiarse en Tarso. ¿Cuál era el idioma que hablaba Shaul? Ya nosotros sabemos que él hablaba hebreo, hablaba arameo y posiblemente hablaba griego también, porque él pertenecía a esa parte. En el Hecho 26, 14 dice, todos caímos a tierra. Entonces oí una voz en hebreo que decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigue? Persiguiendo, dura cosa es contra el aguijón. Entonces, Shaul sabemos que hablaba hebreo, porque Hecho 26, 14 lo dice. No hablaba latín, hablaba hebreo. ¿A dónde visitaba Shaul cuando visitaba la ciudad? Eso es lo importante. Mire, visitaba, dice Hechos 14:1. En Iconio sucedió lo mismo. Entraron en la sinagoga y hablaron de tal manera que un número de ambos, judíos y griegos, vinieron a confiar. Shaul no visitaba la iglesia cristiana, pentecostal, católica, evangélica, luz en la tiniebla, ni nada por el estilo. Shaul iba a lo de su clase, a lo de su raza, a los yahudí, y sobre todo desde la sinagoga hablaba la verdad de que Yeshua era el Mashiach. Escúcheme bien. Realmente sus enseñanzas, ¿en qué se basaban sus enseñanzas? Las enseñanzas, ser dirigidas a un pueblo, eran malinterpretadas, como dice segunda de Kefa 3:15. Él no enseñaba a abandonar la Torá de Moshe, eso no es verdad, eso no era cierto. Él enseñaba lo que era la Torá, pero dentro de su centralidad que era Yeshua. Kefa lo dice cuando dice en segunda de Kefa 3:15, piensen en la paciencia y la salvación que viene de nuestro Adón, así como nuestro querido hermano Shaul también le escribió siguiendo la sabiduría que Yahweh le dio. Y segunda de Kefa 3:16 dice, en verdad, él habla todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender. Conceptos que los no instituidos e inestables distorsionan, mire, para su propia destrucción, como en las otras escrituras. En otras palabras, mientras Shaul iba instruyendo al pueblo de que Yeshua era el Mashiach, por otro lado comenzaron a surgir otros detractores diciendo lo contrario. Escúcheme bien algo que le voy a decir. Mire, hay una enseñanza que se ha diseminado por ahí por un señor que dice, Yahweh es Yeshua, Yahshua es Yahweh.
Yahweh Yahshua, punto. Eso no es cuestión de la iglesia, de la asamblea mesiánica. Eso es una tendencia. Eso de la unicidad, eso es un invento de ese señor, inclusive. ¿Por qué? Porque en ningún momento Shaul nunca dijo que Yeshua era Yahweh y que Yahweh era Yeshua. Si fuera así, ¿a quién fue que Yeshua le dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi rúa? Si fue así, ¿cuál fue la voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien me complazco? Si fue así, ¿a quién fue que Yeshua le dijo en el capítulo 17, verso 4, Padre, te pido que no lo quites del mundo, pero que lo guarde del mal? Eso es una falsa enseñanza que se ha estado llevando. Óigame bien, Yeshua y el Padre no son la misma persona. Yeshua es el Mashiach y Yahweh es nuestro Padre. Y Yeshua vino a enseñarnos, escúcheme bien, la obediencia a esos mandamientos. Esa tendencia nunca fue discusión en la asamblea mesiánica. El tema en cuestión de Shaul, donde quiera que iba, no era demostrarle que Yeshua era Yahweh y que Yahweh era Yeshua. Ese no era la misión de Shaul. La misión de Shaul era enseñarle a la gente que aquel profeta, como dice Deuteronomio capítulo 18, verso 19, el profeta en medio de ti levantaré, y sucederá que todo aquel que no escuche a ese profeta será desarraigado, como dice Hechos capítulo 3, verso 19. Lo que Shaul estaba diciendo al pueblo, Yeshua es nuestro Mashiach. Ese disparate de que Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua, eso es nuevo. Eso es nuevo, porque para usted poder decir que algo es verdadero, usted tiene que tener todas las variantes contestadas, y eso no puede tener contradicción por ningún lado. Entonces, eso es una tendencia nueva de un super iluminado que se ha levantado diciendo esa barbaridad, cuando eso no tiene un asidero histórico en la asamblea mesiánica. Y eso es parte de lo que la gente tiene que entender, porque mire, el sectarismo es malo. Cuando usted escucha una gente que se está proyectando tanto y que está con tanto secretismo y con tanto círculo y con tantas prohibiciones, salga de ahí, que ese es un sectario. Ese es un sectario y ese va a terminar mal. ¿Por qué? Porque la historia nos ha dicho a nosotros cómo terminan los fanáticos. Los fanáticos terminan ellos solos. Entonces, por eso es que el pueblo que está regresando a sus raíces tiene que entender bien cuál es el lindero que debe de caminar. Nosotros como ministerio, esa es nuestra preocupación. Siempre nos estamos preocupando de que los que regresan a nuestras raíces regresen por un camino trillado, que no estén de derecha a izquierda, que Yahweh sea su capitán, que la Torah sea su brújula, que Yeshua sea su faro de luz y que Jerusalén sea su destino. Entonces, esas enseñanzas, el mismo Shaul lo explica. Mire, Shaul, capítulo 21, verso 28, mírenlo aquí. Gritaban, hombre de Israel, ayúdennos. Escuche, este hombre por toda parte enseña a todos cosas en contra de la Torá y en contra de este lugar Kadosh. Eso fue una falsedad contra Shaul. Hechos 21, 21. Ahora lo que ellos le han dicho acerca de ti es que tú estás enseñando a todos los judíos que viven en los Goyim que apostaten de Moshe, diciendo que no se sometan a la Brit Milá a sus hijos para no seguir las tradiciones. Y esto es una falsedad. Ahora, cuando yo le digo a una gente, para usted ser salvo, usted tiene que estar circuncidado, eso es falso. Óigame bien, usted no necesita ser salvo para ser circuncidado para ser salvo. Usted necesita primero aceptar a Yeshua. Acuérdese que Abraham fue llamado a los 75 años. Y se circuncidó a los 99. La circuncisión es válida y está vigente, claro. Pero eso es para entrar en el pacto de Abraham. Pero lo primero aquí no es la circuncisión. Eso no es lo primero. De momento lo que la gente tiene que aprender es a conocer cuáles son sus raíces. Y no a comenzar a meterle un sinnúmero de cosas a la gente a la mente. Y por eso es que la gente no se quiere acercar a las raíces hebreas. ¿Por qué? Porque por allá está diciendo una cosa, el otro está diciendo otra cosa, y como que no hay cosa, como que no se ponen claro en ese asunto. Mire, yo siempre le digo que yo estoy claro quién me llamó, a qué me llamó, cómo me llamó y por qué me llamó. Y una muestra de eso es el hecho de cómo la gente está siendo impactada a través de esta boda. No hay mayor testimonio que ese. Entonces,
nosotros podemos ver que Shaul observaba la Torá. Shaul nunca vino a hablar en contra de la Torá, como dicen los cristianos. En el capítulo 21, verso 24 de Hechos dice, llévalo contigo, purifícate con ello y paga tus gastos, relacionado a rasurar su cabeza. Entonces todos comprenderán que no hay fundamento a los rumores que han oído acerca de ti, sino que en el contrario, tú mismo te mantienes en la línea de observancia de la Torá. Entonces yo le quiero decir a ustedes, todas esas enseñanzas, ¿qué era lo que Shaul estaba enfrentando? Número uno, el intento de Ananías y Zafira de aprovecharse de la comunidad para proveerse para sí mismo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay mucha gente que ha comenzado a estudiar con los videos y con los estudios que yo le he mandado, y ya usted lo ve por ahí, dice que son roé y que son pastores, y se atreven a decir que están trabajando conmigo. Pues mire, mis delegados en las naciones, yo los conozco. Toda persona, yo me desligo de toda persona que está diciendo por ahí que me conoce o que está trabajando conmigo. Mis delegados yo los conozco. Y los roé que están trabajando conmigo también los conozco. Y conozco también los moré que están trabajando conmigo. Porque siempre ha sido eso. Por ahí hay un sinnúmero de gente con un talí, un kipá, diciendo Yahweh y diciendo Yeshua, pero siguen en la misma práctica del cristianismo. Figureando en Facebook, subiendo todas las cosas a Facebook, porque se creen que el estándar de una comunidad es el estándar de una iglesia, y no es así. Número dos, la lucha entre los hebreos convertidos de Jerusalén y los helenistas. Eso era otra cosa que estaba también enfrentando Shaul. Número tres, tensión interna por causa del liderazgo nuevo. ¿Por qué? Porque al ver gente queriendo aprender y a ver gente, no hay una institución todavía que regularice lo que es, ¿verdad?, las comunidades mesiánicas, pero en eso estamos organizándonos. Para eso estamos organizándolo. Este movimiento, este cumplimiento tenemos que organizarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que está pasando en el mundo entero. Número 4, intento de algunos de comprar con dinero la carima y el don del Ruach HaKodesh. Hay mucha gente que se cree que el conocimiento es con dinero que se compra. Número 5, la falta de gente para anunciar la buena nueva. ¿Qué está pasando hoy en día? Eso mismo. ¿Cuántos delegados no necesito yo para enviarlo a las naciones? Yo necesito ahora mismo más de 7 o 8. ¿O quiere el Padre que aparezcan 12 gente que me digan, yo estoy dispuesto a que usted me enseñe para yo ir a anunciar la Besorá? Para yo enviarlo a esos lugares a que vayan a llevar la Besorá, pero no gente que quiera venir a viajar, no gente que quieran venir a buscar un visado, no gente que quieran venir a buscar influencia, no, gente que hayan sido tocados y que tengan el llamado del Eterno para ir a hacer el trabajo que se está haciendo a las naciones. La falta de liderazgo está haciendo que por ahí se anden levantando, pasacantando, que estén entonces engañando a la gente. Número 6, persecución. Número 7, conflicto. Número 8, dudas e incertidumbre. Número 9, reclamo de un grupo más conservador, como pasaba en tiempo de Kefa. Número 10, falta general de coordinación. Todo eso lo está pasando ahora mismo. El efecto, el cumplimiento de las raíces hebreas. Así que, a pesar de todas esas dificultades, el ánimo de la gente es muy grande y ellos no se desaniman y las comunidades seguían creciendo al igual como está pasando. Gracias al Padre que yo fui a aquel lugar, el Eterno me envió a aquel lugar y ya todo está tranquilo en aquel lugar. Ahora hay una comunidad floreciente, hay una comunidad unida, hay una comunidad echando para adelante. ¿Por qué? Porque ahí lo que se necesitaba era una gente que ponga orden y que denunciara lo malo que está haciendo. En ese sentido, por eso yo le digo que se hace necesario que todo aquel que tiene un programa, que tiene una página, que está enseñando, organice a su gente. Yo me estoy encargando de organizar a la gente que están siguiendo la boda. Es como si fuera que esta es mi media tribu. Donde quiera que haya miembros de la media tribu, de la boda de Efraín, directo al corazón, ahí yo voy a organizarlo. Y solo no lo voy a dejar. Usted no se tiene que sentir solo. Usted no se tiene que sentir desamparado. Mire, le voy a decir esto con toda sinceridad. Si yo convocara a todos los que forman parte de esta boda en el mundo entero,
tendría que buscar un lugar bien grande para meterlo aquí en Higüey, porque no van a caber en cualquier lugar, porque somos una familia. Y esa familia lo está haciendo el Padre, unido en un mismo rúa, con nuestro lema: Yahweh nuestro capitán, la Torá nuestra brújula, Yeshua nuestro faro de luz, Yarushalayim nuestro destino. Nosotros no necesitamos más nada. Si tenemos a Yahweh como nuestro capitán, si tenemos la Torá como nuestro brújula, si Yeshua es nuestro faro de luz, vamos a llegar a puerto seguro, a Yarushalayim. Entonces, todo esto que pasó, la asamblea, número uno, ¿por qué? Por falta de instrucción. Aún parte de los líderes como Apolo, que nada entendía de las inmersiones. Escúcheme bien. Por ahí anda mucha gente diciendo que son roes y ni siquiera saben lo que es la palabra tevilá. Mire, hay mucha gente por ahí enseñando que no sabe la diferencia entre teshuvá, tevilá, brit milá y tefilá. Escúcheme bien. No saben la diferencia entre teshuvá, brit milá, tefilá y teshuvá. No saben la diferencia. Teshuvá es una cosa, brit milá es una cosa, tefilá es una cosa, y teshuvá es otra cosa, y tevilá es otra cosa. Entonces, son 5 palabras que se parecen, pero una tefilá no es una teshuvá. Una teshuvá no es un bar mishvá. Un bar mishvá no es una tevilá. Y una tevilá no es una tefilá. Y hay gente que no sabe esas 5 palabras y ya está enseñando por ahí. Entonces, realmente la falta de conocimiento es lo que hace que mucha gente conduzca a camino errado a los demás. La influencia de otras cosas como el judaísmo ortodoxo, mire, la falta de identidad, escúcheme bien, la falta de identidad de mucha gente que viene aquí, como muchos que conocieron a Yeshua y hoy han denegado de Yeshua, o dicen que no, que Yeshua es un profeta como cualquier otro, y hoy se han ido para la línea ortodoxa. Escúcheme bien, el que denegó de Yeshua no tiene salvación, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, ¿lo digo yo? No, lo dice él. Yeshua dijo: todo el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. De modo que cuando una persona conoce a Yeshua como Mashiach y luego se deja influenciar del ortodoxismo a través de la Kabbalah, a través de la Mishnah, a través del Talmud, a través del Zohar y deniega de Yeshua, pierde su salvación, porque la salvación es Yeshua. Por eso no es Yahshua, como dicen muchos. Hasta yo decía Yahshua, no es Yahshua, es Yeshua, porque Yeshua es salvación. Entonces, escúcheme bien, usted no necesita convertirse al judaísmo para usted tener la salvación, ni tampoco convertirse al noajismo. Es que hay mucha corriente por ahí que lo que están engañando a la gente. Usted tiene que tener definido claro su concepto. Por eso nosotros no somos mendigos del conocimiento. Nosotros sabemos claramente en lo que estamos y aquel Padre nos llamó para que nadie me venga a mí a buscar la mente de que con cosas. Mire, nosotros no somos mendigos del conocimiento. La casa de Judá, óigame bien, tiene que arrepentirse y ellos lo saben. Y la casa de Judá en su tiempo tendrá que reconocer a Saná Panea, Yeshua HaMashiach. Y los mismos judíos están saliendo del ortodoxismo porque saben que eso es una religión muerta como cualquier otra. Porque la salvación está en Yahweh. La salvación está en Yahweh. Y Yeshua es el medio que Yahweh ha dejado para que sean salvos. Ya lo demás, las demás cosas que podamos aprender que tiene que ver con la tradición, muy bien. Porque tampoco vamos a deplorar o a rechazar todo. Hay tradiciones que son buenas, pero tradición buena es la que no te aparta de Yeshua. Toda tradición que te aparta de negar de Yeshua no es buena. Toda tradición que te aparta de la Torá no es buena. La tradición que combinamos nosotros con el advenimiento de Yeshua en nuestra vida son las tradiciones buenas, que son de la cultura hebrea, que son dignas de combinar con la Torá. Pero no es que usted me va a venir a mí a sustituir una cosa. Y la gente tiene que tener muy presente este precepto que yo le estoy enseñando.
Todo el que usted escuche que no tenga claros sus conceptos y definidos sus criterios, obsérvelo, analícelo desde un trasfondo crítico, con razonamiento crítico, y descártelo si ha denegado de Yeshua. Porque el que denegó de Yeshua no tiene salvación, lamentablemente. Porque si usted deja la salvación, ¿dónde usted la va a encontrar? Las divisiones internas, siempre va a haber divisiones internas. Eso no es raro. Eso no es raro. Otra cosa es la mentalidad griega, un choque con la mentalidad judía. Hoy en día, ¿cuál es el problema de mucha gente? Que no acepta la restauración. ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil seguir guardando la Biblia que guardar la Torá. ¿Por qué? Porque la Biblia que ellos tienen es más cómodo. La Biblia le dice, en cuanto a lo que es el nombre de tu creador es Dios. El nombre de tu Salvador es Jesús, sin importar lo que signifique. La Biblia que ellos siguen, dicen que la escribió Reina Valera. La fiesta que la Biblia de ellos dice que tienen que celebrar es Nochebuena, San Valentín, Navidad, Nochebuena. Y la Biblia que ellos tienen, la identidad que le dice que ellos son cristianos, cuando no existe en el cielo ningún pueblo cristiano. Entonces, cuando ellos se topan con la Torá, que es otra regla que está desde el Sinaí, entonces ellos se dan cuenta de la discrepancia. Y como muchos no están dispuestos a renunciar a sus cargos, ni a sus tetas que tienen, ¿verdad? Entonces muchos les parece que no van a adentrarse. Pero todo eso será hasta el fin de los tiempos. Cuando llegue el Crislán, la bestia, de que determine realmente el bando a quien usted tiene que pertenecer, usted va a tener que elegir entre pertenecer a Israel o pertenecer a los enemigos de Israel. Y eso se va a estar por verse. Anote eso. Quiere el Padre que yo no esté muerto para esa fecha. Pero anote esto, lo que le estoy diciendo. Va a llegar un momento en la fe suya que usted va a tener que determinar si se va con Israel o si se va con los enemigos de Israel. Escúcheme esto que le estoy diciendo, por si algún día yo muero, que le quede esta palabra. El día que usted tenga que determinar a qué bando pertenecer, usted va a tener que decidirse si a Israel o a los enemigos de Israel. Entonces, otras cosas, pleitos personales, como el mismo Shaul con Bernabé, se armaron, todo eso es normal. Mentalidad griega que no aceptaba la resurrección, igual, ¿ve? Problemas con la religiosidad, problemas del papel de la mujer en las comunidades, problemas de los dones, falta de respeto ante la fragilidad de la conciencia, la pretensión de algunos de usar la libertad del Mashiach. ¿Quiénes eran los judaizantes de la época? Gentiles conversos al judaísmo tradicional, prosélito, que ni siquiera eran judíos de nacimiento. Por eso es que la Torah dice a los falsos judíos, los que se creen ser judíos y no lo son. Por esta razón es que el Sharia habla de los perros mutiladores del cuerpo, aquellos que decían, para ser salvo tiene que circuncidarte, y no es así. ¿Cuál era la característica de esos falsos maestros? Dice claramente, segunda de Kefa, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora y aún negarán a Yeshua, escúcheme bien, que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. No es desde ahora que mucha gente comienza a escuchar a Yeshua y después lo niega. El problema de los Gálatas no fue ese. El problema de los Galatillá no es lo que la gente cree hoy. El problema de los Galatillá es que ahí había una asamblea de creyentes que estaban en el judaísmo, conocieron a Yeshua, se desligaron de las obras de la halajá judía, y luego que se desligaron de la halajá judía, de lo que es el Zohar, el Talmud, la Gemará, la Mishnah, y luego que conocieron de Yeshua, el Shaul le está enseñando otra cosa y después se regresaron a eso mismo, como mucha gente. Muchos perros que vuelven a su vómito. Muchos que confesando a Yeshua y hoy lo han denegado y se han ido a la fila ortodoxa a besarle las barbas al rabino fulano de tal. Pues mire, usted no necesita besarle la mano a ningún rabino para usted ser salvo. Y ese es el mensaje que quiero llevarle en esta semana a las naciones. La Torá es muy clara. Los conocimientos están ahí. Y toda la documentación requerida que se necesita está ahí. Si usted no la tiene, pídamela que yo se la doy. Para que usted regrese a sus raíces de un modo sano. Sin mirar a la derecha, sin mirar a la izquierda. Entonces ya para ir terminando. Yo quiero que usted sepa que todos estos problemas que están surgiendo con el tema de las raíces se debe
a la falta de conocimiento, número 1. Número 2, a la falta de dirección. Y número 3, la falta de organización. Falta de conocimiento, falta de dirección y falta de organización. Y luego el número 4, falta de formación. Por eso, donde quiera que nosotros vamos, estamos llevando el conocimiento, óigame bien, estamos organizando a la gente, estamos formándolos y estamos organizándolo. Óigame bien. Lo estamos educando, lo estamos formando, lo estamos ordenando y lo estamos organizando. Donde quiera que vamos. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. El que esté enseñando mal, que tenga mucha cuenta lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque esta obra es de Yeshua y esta viña es del Padre. Por eso yo le invito a toda persona en el mundo que ve este ministerio, este video, que son bastantes, usted que ha sido tocado al estudio de las raíces hebreas y quiera regresar a sus raíces de una manera sana, contáctenos al teléfono 809-671-2593. Escríbanos a nuestro correo ricardomoj7@yahoo.com. No se dejen babucar la cabeza de gente que anda enseñando por ahí judaísmo ortodoxo disfrazado de mesianismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nadie se levanta a corregir estas cosas, entonces la boda directo al corazón, como tiene que estar susanando la cabeza donde quiera que voy, contestándole preguntas de lo que la gente oye de otros roé, entonces yo me voy a encargar de eso y el Padre nos va a ayudar. A esos roé le hago la invitación. Deje su orgullo, deje su mamotería que usted tiene y vamos a unirnos. Y yo le hago la invitación. Yo le hago la invitación porque al fin y al cabo la obra es del Eterno. Desde aquí estoy convocando un beidín para que usted venga y pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Por qué? Porque si no, el Padre tomará dominio y entonces cada cual que esté haciendo las cosas malas, el Padre va a demandarle a ellos. Pero la obra del Eterno va a seguir adelante. Así es que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde y seguimos adelante con nuestro lema. Yahweh nuestro capitán, la Torá nuestra brújula, Yeshua nuestro faro de luz y Yarushalayim nuestro destino. Usted necesita para ser salvo conocer a Yahweh como creador, reconocer a Yeshua como Mashiach, aceptar la Torá como regla de conducta, celebrando las fiestas, estudiando la parashá, aprendiendo a danzar, pasando de ser un creyente observante a un creyente practicante. Y luego usted necesita perseverar y entender de que usted es un israelita. En donde quiera que usted esté, usted forma parte de Israel. Que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde. Shalom Ubrahat. El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer más de las raíces de nuestra fe, contáctenos al teléfono 809-671-2593 o escríbanos a ricardomoj7@yahoo.com. Higüey, República Dominicana. Que el Eterno le bendiga en el nombre de Yeshua, su Hijo.